Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy vamos a hablar de liderazgo. Te voy a hablar de por qué pienso yo que el liderazgo, que aunque se habla mucho de ello en muchas partes, y se habla mucho de ello en el tema de empresas, se habla además de diferentes tipos de liderazgo, en fin, se le da cantidad de orientaciones al liderazgo, ¿no? Que se entiende, bueno, pues como el que es propio de aquellas personas pues, que inspiran y orientan la acción de las organizaciones, ¿no? En un determinado sentido. Sin embargo, bueno, pues mi percepción es que estamos llegando al fin de una época. Estamos llegando a una época en la que los liderazgos, tal y como los hemos entendido hasta ahora, van a desaparecer. El liderazgo ahora va, dentro de poco, yo creo que mi percepción al menos es que el liderazgo se va a democratizar, se va a convertir en algo totalmente descentralizado. Y por eso te invito a ver mi charla de hoy para que entiendas por qué pienso yo que esto es así o esto va a ser así dentro de muy poco. Bueno, como te decía, yo creo que mi percepción es que el liderazgo tal y como se ha entendido hasta ahora, pues está llegando a su final. A partir de ahora, yo creo que el liderazgo se va a democratizar, se va a descentralizar. El liderazgo tal y como ha sido entendido hasta ahora, pues tenía pues, una connotación individualista, ¿no? Que incluía pues eso, individualismo de una persona, o de una persona que va por delante de las demás, ¿no? Y que parece que todos los demás tienen que ir detrás de ella, ¿no? Porque es el típico líder carismático, muy emocional, que emociona a sus seguidores, ¿no? Que los sublima, los pone como una moto, y entonces sus seguidores pues les siguen casi ciegamente o casi de una forma autómata, ¿no? Ejemplos de liderazgos carismáticos pues los hemos tenido muchos en el siglo pasado, ¿no? Si no, pues acordémonos de Hitler o de otros siglos como Napoleón, pues eran grandes líderes carismáticos a los que, bueno, pues tenían un montón de seguidores que les seguían, pero sin el menor sentido crítico, o sea, sin pensar, o sea, como auténticos autómatas, ¿no? Yo no digo que el liderazgo que se maneje hoy en día en las empresas llegue hasta ese punto, pero bueno, a otro grado pues tiene bastantes similitudes. Entonces vamos a ver en un dibujo un poco más claro todo esto, ¿no? Bien, lo que tenemos aquí es, partimos de una persona que tiene, por un lado, todo aquello que no quiere, ahí he puesto insignificancia, soledad, pobreza o enfermedad. Es todo aquello que rechazamos, que no queremos. Y esto lo planteo aquí como abstracciones, ¿no? Como cosas que están ahí en nuestra mente y que nos atemorizan, ¿no? Que no queremos, que huimos de ello, ¿no? Es algo frente a lo cual nos protegemos, porque no es como si fuera nuestra sombra, ¿no? Eso como... No queremos ni oír hablar de ello, ni de enfermedad, ni de pobreza, ni de soledad, ni de ser insignificantes, o que la gente sea indiferente con respecto a nosotros, ¿no? Bien, todo eso forma parte de la zona de dolor, ¿no? Es lo que rechazamos, ¿no? Bien, frente a esto, ¿qué hacemos para tratar de huir de esto? Pues vamos a buscarlo aquí. Lo que buscamos es pues la contraparte, que es el placer, y ahí lo he puesto con la típica manzana de Adán y Eva, y se podría resumir en pues lo contrario de lo anterior, ¿no? Si antes hablábamos de insignificancia, ahora hablamos de importancia, de prestigio social, de ser famosos, o lo que se quiera. También te hablo ahí de conexión, en vez de la soledad, pues sentirse muy acompañado, estar muy bien rodeado. Y
Si bien antes hablábamos de pobreza, también ahora hablamos de riqueza, de tener mucho dinero, de muchos beneficios y bueno, que te vaya muy bien, ¿no? A nivel monetario, de propiedades, a nivel material, ¿no? Y ya por último, pues tenemos frente a la enfermedad, pues la salud. Lógicamente, ¿quién no quiere estar sano, ¿no? Vale. Entonces, tenemos esto como estas dos polaridades que ahí yo he llamado, pues como los llamaban los antiguos griegos, que eran el tánatos y el eros. Vale, entonces, ¿qué es lo que se nos plantea frente a estos dos cúmulos de abstracciones mentales, ¿no? Que por un lado tenemos lo que rechazamos, como abstracciones mentales, y por otro lado tenemos aquello que anhelamos, que deseamos, ¿no? Aquello que perseguimos en la vida, los deseos, ¿no? Es el eros, ¿no? Entonces, entre estos dos polos lo que tenemos es que se genera pues una tensión, ¿no? Ahí lo ves. He puesto esa flecha sinuosa, porque viene a ser un poco como la serpiente de Adán y Eva, es la que nos tienta, ¿no? Nos tienta a lograr, al logro, al éxito. El éxito encarnado pues en esa trilogía de la salud, el amor y el dinero, que es la que siempre muchos líderes nos plantean como cebo, ¿no? Salud, dinero y amor. Yo te prometo esto, sígueme. Y entonces pues tú vas y le sigues porque te lo ha prometido, ¿no? Entonces, como te lo garantizan, pues tú picas el anzuelo, ¿no? Y es un poco como la bruja de Blancanieves, que te muestra la manzana, pero esa manzana, claro, está envenenada. ¿Y qué le pasa a Blancanieves? Pues que al morderla pues se queda dormida, se queda como oída, se queda en trance, o se queda, si quieres decirlo de otra manera, se queda hechizada, como muerta en vida. Lo que tenemos aquí es un caso muy similar. Esta persona que tenemos aquí dibujada, pues cuando entra en ese trance, en esa línea sinuosa de la tensión, el temor, la carencia, ¿no? Pues queda como muerta. ¿Y eso qué significa? Pues que ya no vive, sino que trabaja para ganarse la vida, tiene que ganarse la vida, tiene que alcanzar cosas, lograr algo, porque si no, pues se va a ver, va a sentir que es infeliz, que le falta algo, que no puede, que no logra una vida satisfactoria, porque él piensa que le faltan cosas, que le faltan cosas en relación con todo eso que es el placer, ¿no? El eros. Entonces está ahí en ese devenir de llegar a ser, pero todavía no. Algún día se te promete, pero todavía no. Tú tienes que luchar, tienes que ganarte la vida, tienes que machacarte, tienes que estar metido en tu cabeza y en tus obsesiones y en tus deseos. Y de tal manera te metes ahí, te enfrascas ahí, que no ves tu entorno, ya tu vida ha dejado de tener ningún sentido para ti, ya no ves a tus relaciones, ya no ves a tus compañeros de trabajo, ya no ves la vida que te rodea, porque tú estás con las orejeras puestas y en esa línea sinuosa de tensión del logro, y a ver si consigues o si no consigues. ¿Vale? Eso es lo que el planteamiento de ese hechizo, ¿no? Esa cosa que nos roba el alma, ¿no? Porque a partir de este momento ya no somos personas alegres, no, somos personas ahora concentradas, ahora estamos luchando por lo nuestro, y entonces, bueno, pues ahí estamos y bueno, pues tenemos miedo porque no sabemos si lo vamos a lograr o no lo vamos a lograr, o se nos van a adelantar porque puede haber competidores, y ahí estamos en esa lucha permanente, ¿no? Entonces, partiendo de esto, vamos a entender ahora cómo nos relacionamos con otras personas, ¿no? Ahí te he planteado otra personita que representa al otro, a las demás personas. Y entonces vamos a ver cómo nos relacionamos con esa persona desde este enfoque, ¿no? Luego vamos a continuar hablando del tema del liderazgo, pero todo esto me sirve un poco para sentar las bases, ¿no? De lo que quiero decir. Vale, ahí tienes, ¿no? Entonces, tenemos que estamos nosotros en esa tensión, y entonces, ¿cómo nos relacionamos con los demás? Bueno, pues ahí te he planteado, ves ahí, 4 tipos de personas, ¿no? Una sería
el líder, que le tienes ahí puesto en la línea sinuosa, roja, el líder y el seguidor. Entonces tú eliges, dices, bueno, pues yo quiero ser líder y prometer a los demás cosas, o quiero ser seguidor y seguir a alguien que me promete cosas, ¿no? Entonces, aunque te parezca que es una elección diferente, en realidad es la misma elección, porque te sitúa siempre en esa línea de tensión, ¿no? Solo la única diferencia entre el líder y el seguidor es que uno cree que va un poquito más adelante, y el otro que va un poquito más detrás, pero todos están en esa misma tensión de a ver si alcanzan. Y entonces los unos utilizan a los otros como un medio para un fin, no como personas, son medios. O sea, de una manera mercantilista. Entonces, el seguidor dice, bueno, pues tú líder, si me llevas al amor, o me llevas a la abundancia económica, o me llevas al éxito, entendiéndolo como lo quieras, pues me vales y yo te sigo y es maravilloso. Pero en el momento en que veo que tú no me conduces a eso, o que no me das lo que yo quiero, pues te desecho rápidamente. No me cuesta ni un segundo, te aparto rápidamente y me busco otro. ¿Ves lo que es el tema de utilizar a las personas cual cosas, cual herramientas que suponemos que nos van a conducir a algo, a un beneficio, ¿no? Entonces las utilizamos. ¿Y qué hace el líder con respecto al seguidor? Pues lo mismo. Un líder tiene seguidores porque le dan beneficios y entonces le permiten a él pues alcanzar el éxito, le permiten a él tener abundancia, dinero, riquezas, prosperidad del tipo que sea, ¿no? Fama, prestigio, eso te da un caché, te adorna, tener muchos seguidores te adorna, ¿no? Y entonces, bueno, tú a lo mejor tus seguidores ni los conoces, a lo mejor son números o son likes meramente, ¿no? Pero bueno, a ti te da los utilizas porque te vienen bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, toda esta utilización entre líderes y seguidores, pues es mercantilista, ahí no hay nada humano realmente, ¿no? En esa relación, simplemente son personas unas que utilizan a otras de una forma mercantilista. Es más, ambos es imposible que se vean como iguales, sino que se ven como seres distintos, porque tú te ves diferente al seguidor porque tú piensas que él está más adelantado que tú, y tú te ves a ti como líder o superior al otro porque tú te ves como más adelantado que el otro, ¿no? Entonces nunca te ves como un igual, te ves distinto, mejor o peor, ¿no? Entonces en esa tú estás un poquito por delante o estás un poquito por detrás, ¿no? Nunca te ves igual, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí lo que prima es la soledad. Tú trabajas solo, vas a tu bola y vas a lo tuyo, nada más, y cuando alguien no te sirve, pues lo desechas, así de sencillo es. Y lo que vemos ahí también en el dibujo, que te pueden aparecer, por un lado, enemigos o competidores u opositores, que son los que no te permiten o te obstaculizan en tu camino hacia el éxito, ¿no? Entonces tú crees que como te conducen a la insignificancia, a la soledad o a la pobreza o a la enfermedad, pues esos los tienes que desechar, los tienes que apartar y condenar, ¿no? Son tóxicos, esos no nos valen, ¿no? Y por otro lado vemos también que aparecen otro tipo de personas que, bueno, que los consideramos pues como salvadores o aliados estratégicos, que esos dicen, bueno, pues este parece que como tal sabe no sé qué, no sé cuál, parece que me va a conducir el éxito, entonces ese pues es un posible aliado, ¿no? Entonces yo le persigo y trato de ponerlo de mi lado, o lo contrato, o le hago la pelota, o en fin, trato de manipularlo a mi favor de la manera que sea, para que aquello me beneficie a mí para llegar donde yo quiero llegar, ¿no? O sea que también lo utilizo como una herramienta, ¿no? Para llegar donde yo quiero llegar. Bueno, este tipo de liderazgo que tenemos aquí es el tradicional, ¿no? El liderazgo emocional, heroico, ¿no? El liderazgo carente. Digo carente porque es un líder que lo que te plantea es que nos falta algo y tenemos que llegar a no sé dónde, ¿no? Entonces tiene que haber una dirección, vamos hacia allá, porque allí tiene que estar el oro que nos falta, ¿no? Y vamos hacia allá todos y todos para allá. No, allí no es, y hay que ir para allá, entonces todos para allá, ¿no? Entonces todo está basado en la carencia, nos falta algo.
y tenemos que conquistarlo. ¿Y cómo? Pues a codazos, porque hay otros líderes por otras partes que funcionan igual, y entonces todos están a darse de tortas unos con otros, ¿no? O grupos, colectivos o etnias. Esto se basa en el etnocentrismo, que cada grupo lucha por sus intereses sin importarle lo más mínimo lo que sean los intereses de los demás. Esos que se apañen, ¿no? Que yo ya tengo bastante con lo nuestro, ¿no? En definitiva, pues el liderazgo tradicional que hablamos es el liderazgo que podríamos denominar vertical, ¿no? Que viene de arriba abajo o jerárquico, pues es un liderazgo que yo considero que es manipulador, ¿no? Porque bueno, pues se trata de conducir pues a la organización en una determinada dirección, y para eso pues hace falta manipular al personal, ¿no? Conducirlo. ¿Y a qué se recurre para eso? Pues de alguna forma pues se tiende pues, a hechizar al personal, o a adoctrinarlo de alguna manera, o a inspirarlo con algún discurso que encienda las emociones, ¿no? Y eso pues te permite pues conducir a los empleados o a la organización a donde tú quieres, pero lo que genera es que los seguidores o los empleados pues pierden totalmente su iniciativa, su sentido crítico, y bueno, pues están como hechizados, embelesados o embaucados en algo que les conduce, ¿no? Un ejemplo claro de este tipo de liderazgo puede estar lo podemos tener en el flautista de Hamelin. El flautista de Hamelin, con su flauta, pues embelesó a los niños y les tocó la flauta, que es como apalancarlos, ¿no? Entusiasmarlos, encender sus emociones, y desde ese momento pues esos niños quedan hechizados y van hacia la perdición, que no es otra cosa que es pues como el día de la marmota, estar siempre intentando llegar a algo, pero que nunca se alcanza. Entonces lo único que realmente sí tienes es una vida sufriente, sacrificada, permanentemente sacrificada, porque tú siempre andas detrás de algo, siempre estás en carencia y nunca llegas a ninguna parte. Es como andar detrás de un espejismo. Un espejismo lo ves a lo lejos, pero te acercas, llega, y cuando llegas allí pues ya no está, y entonces tienes que mirar para otro lado, y entonces lo vuelves a ver en otro sitio, y vas allí, y cuando llegas pues tampoco está, y entonces lo que tienes es una no vida, es que no vives, no estás vivo, estás hechizado, estás muerto. No tienes una vida de presencia, de atención plena, de plenitud, de libre expresión y con sentido crítico y con un juicio ecuánime. No tienes nada de eso. Tú eres un autómata que va donde te dice el líder, y tú obedeces y te sacrificas y te machacas y llevas una vida que no es vida, sino que te la tienes que ganar. A ver si algún día vives, a ver si algún día logras estar bien, estar pleno, pero como te digo, lo que consiguen estos líderes es robarte el alma, o sea, y tú les vendes tu alma, o vendes tu alma al diablo, ¿no? A la división, a esa dualidad que te conduce pues a no ser tú, a llevar una vida completamente autómata o reactiva, ¿no? Eso sí, muy emocional, porque lógicamente las emociones van unidos siempre a lo reactivo, a lo autómata, ¿no? Ahí no hay iniciativa propia, no hay proactividad ninguna, ¿de acuerdo? Entonces, en ese momento, a partir de ese momento, tú te conviertes en masa, eres masa, pero no, tú como individuo pues te has perdido, ya no sabes ni quién eres ni nada de nada. Vale, bueno, pues este es el planteamiento que tenemos con este tipo de liderazgo, ¿no? Este tipo de liderazgo, que es el que ha habido hasta ahora, ¿no? También se habla ahora de un liderazgo transformacional, que llaman, que es bueno, consiste en inculcar una cultura a una determinada organización, ¿no? Manejar la cultura de una organización, ¿no? Pero claro, ese planteamiento de manejar la cultura de una organización lo plantea, digamos, que la directiva, ¿no? O un líder, ¿no? Y entonces esa cultura de alguna forma se trata de imponer a toda la organización, lo cual, bueno, pues no deja de ser una exigencia de acatamiento, ¿no? Con respecto a todos los miembros de la organización, lo cual desde mi punto de vista no llega a generar un verdadero compromiso,
porque es algo que a ti te viene de arriba y tú lo acatas, ¿no? Y desde mi punto de vista no es suficientemente eficaz, ¿no? Vale, lo que planteo yo es que muy pronto, dadas la globalización, las nuevas tecnologías, pues todo ese tipo de liderazgo individualista va a desaparecer, ¿no? Y vamos a ir a un liderazgo mucho más descentralizado y democrático. Es un liderazgo que se va a plantear como de una forma colectiva. Bien, ¿y qué tiene que pasar para que eso suceda en una organización? Pues lo que tiene que pasar es que se genere un clima o un ecosistema en el que prime la total confianza, ¿no? La total, en vez de como este otro liderazgo que hemos visto, que es tensionado, es un liderazgo emocional, lo que tiene que primar en esta nueva situación que yo planteo es un círculo de seguridad, de confianza, de tranquilidad de todo el colectivo de la organización, ¿no? De todos los miembros de la organización, ¿no? De tal manera que se prime que eso sea un germen para que florezca la iniciativa, la creatividad y la perfecta comunicación de todos los miembros de la organización, ¿no? Entonces eso genera un liderazgo colectivo, ¿no? Para entenderlo mejor podemos pensar, si quieres, por ejemplo, en un hormiguero. En un hormiguero, tú lo que ves ahí que todos están trabajando para la organización, para lo que es, todas las hormigas trabajan para el hormiguero, pero no hay ninguno que dirija o que lidere, ¿no? Sino que todos saben por sí mismos lo que tienen que hacer y lo hacen, ¿no? Y cada uno sabe qué es lo que mejor sabe hacer y toma la iniciativa de hacerlo, ¿no? ¿Vale? O también, bueno, puedes pensar también a lo mejor en una orquesta de jazz, ¿no? Comparándola con una orquesta sinfónica. Bueno, pues una orquesta de jazz, pues se establece un diálogo entre los miembros de la orquesta y hay relevos en el liderazgo, pero no son permanentes, son momentáneos en función de la situación o del entorno o de lo que toque en ese momento, ¿no? O de lo que sea más oportuno, ¿no? Pero no es una orquesta sinfónica en la que hay un director que le manda a uno cuando tiene que entrar, cuando tiene que salir. No, es distinto. Y te puedo plantear otro ejemplo para que lo entiendas mejor. Podemos pensar también para que veas la diferencia entre el liderazgo tensionado es unidireccional, ¿no? Entonces, piensa por ejemplo en un aeropuerto en el que todas las personas que hay en el aeropuerto corran en la misma dirección, ¿no? Entonces podríamos pensar que hay unidad de acción. Bueno, sin embargo es una unidad aparente, porque lo que vemos ahí es que hay un momento de tensión, posiblemente de pánico, pues porque a lo mejor ha habido un aviso de bomba, o porque ha habido un atentado, o yo qué sé, algo grave, ¿no? Algo malo pasa ahí, que todo el mundo huye, ¿no? En la misma dirección. Entonces hay una unidad aparente, pero es tensionada, ¿eh? No es una unidad real, ¿no? La unidad real se caracteriza porque hay un movimiento armónico, pero aunque aparentemente no hay uniformidad, ¿no? Como sería un ejército, que también está creado en base al miedo, ¿no? Lo que tenemos es que cuando el aeropuerto funciona bien es cuando hay un movimiento más o menos armónico, ¿no? Pero cada uno hace lo que tiene que hacer, ¿no? Y tú no sabes lo que están haciendo, a dónde va cada uno, pero hay un orden, ¿no? Hay un orden latente y hay una paz, hay paz en el funcionamiento, ¿no? Y también hay iniciativas individuales, ¿no? No hay alguien que dirija, ¿no? Estrictamente, ¿no? Alguien que lo sabe todo y los demás que no saben nada, que son autómatas, que no tienen sentido crítico y que, bueno, pues ahí van lo que les digan, ¿no? Porque como los han hechizado emocionalmente, los han apalancado, si quieres también es otra palabra que se utiliza, ¿no? ¿Y qué es apalancar? Pues mira, apalancar es para manipular a la gente, es por un lado meterle mucho en el tánatos, ¿no? En el dolor, tocarle mucho el dolor, decir lo que no quieres, ahí está, la enfermedad, la soledad, la pobreza, ¿no? Y luego meterle también mucho en el otro polo, el eros,
¿no? La abundancia, la conexión, el amor, la salud, el dinero, todo eso. Entonces, imbuirle mucho de esos dos polos para generar tensión, ¿no? Esa línea roja sinuosa que tenemos ahí, ¿no? Y entonces a la persona la apalancas, ¿no? Y la motivas, ¿no? Cosa que es muy diferente al compromiso, porque el compromiso nace de dentro y no nace de una expectativa externa, nace de tu iniciativa propia, nace de que tú te estás moviendo en libertad. Ese es el compromiso. Pero si tú te estás moviendo por una motivación externa, estás motivado, pero no estás comprometido. Estás simplemente, bueno, pues obedeciendo a una expectativa, a una promesa, pero no eres tú no eres realmente libre, estás actuando de forma reactiva o autómata, ¿vale? Vale. Entonces, como digo, para generar ese ámbito de confianza y de unidad real y no aparente, ¿qué tendríamos que hacer en este dibujo? Bueno, pues en el dibujo que te planteo, lo primero que tendríamos que hacer, a diferencia de lo que hacen algunos gurús, que lo que hacen es apalancar, ¿no? O hechizar a las personas, prometiéndoles cosas, es todo lo contrario, es pacificar, quitar tensión, ¿no? Eliminar esos dos polos. O sea, toda esa promesa de salud, dinero y amor de la trilogía del éxito, pues lo importante ahí es que nos la quitemos de encima, porque lo único que está haciendo es tensionarnos y meternos... además, enfrentarnos, generar conflictividad de unas personas con otras, ¿no? Generar individualismo, ¿no? Y en vez de eso, traernos al presente, pacificarnos, asentarnos, aplomarnos, ¿no? Desde ese momento, lo que eso nos va a permitir es eliminar tensión, ¿no? Y a partir de ese momento, ¿qué va a ocurrir en nuestra relación con los demás? Pues que vamos a eliminar a los opositores y los enemigos, porque a partir de este momento nadie se nos va a oponer, no va a haber enemigos, sino que como estamos en ese estado de presencia, de paz y de plenitud, que ya no es de carencia, no es que andemos detrás de nada, ya no somos personas interesadas o individualistas o manipuladoras, ¿no? Sino que actuamos desde la paz, desde la libertad y desde la presencia y el humor y la tranquilidad, la distensión, Pues ¿cómo nos vamos a poder relacionar con nosotros? Pues entonces quitamos la serpiente con la manzana, la quitamos, y lo que tenemos es ahora una relación con el otro directa, franca, ¿no? De fluidez, ¿no? De perfecta comunicación, y nos queda el fluir, la gracia, el buen humor, la distensión, el disfrutar de la vida, la creatividad, la iniciativa, ¿no? La confianza total, y aquí es donde sí que se produce una verdadera unidad. Aquí es donde sí las personas en las organizaciones trabajan como al unísono, pero y con un liderazgo que podríamos llamar colectivo, ¿no? En el que prima pues todo eso que hablamos de un ambiente de armonía, ¿no? Y además un ambiente inclusivo en el que a nadie se le excluye, a nadie se le considera tóxico, no se ven enemigos por ningún lado, ¿no? Y entonces las organizaciones que mejor trabajan esto, desde mi punto de vista, son las que más van a prosperar, ¿no? Porque las otras organizaciones, las del liderazgo emocional y tensionado, desde mi punto de vista, esa rigidez que genera les va a producir, y esa conflictividad, rigidez y conflictividad, les va a conducir a mucho peores resultados, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo te quería contar, más que nada, para hablar sobre el liderazgo y sobre lo que para mí es el final del liderazgo tal y como se ha entendido hasta ahora, ¿no? De la era industrial, el liderazgo heroico, emocional o el liderazgo carismático, que para mí, bueno, pues mata la creatividad y mata la iniciativa de las personas, ¿no? Y las vuelve autómatas. Y esto es lo que te quería contar hoy. Por lo demás, bueno, pues ahí tienes, por si te interesa ampliar, los libros de mi trilogía Libera tu ser auténtico,
por si quieres descubrir un poco más sobre el tema que hemos tratado hoy y muchos otros, ¿vale? Eso es todo, pues que te vaya muy bien, que tengas un día realmente estupendo. Chao, adiós.